Que contar que el primer ministro de Israel, Benjamín Netanyahu, negó que haya un inminente alto el fuego en el Líbano y llamó a que el ejército israelí luche con toda su fuerza. La declaración surge cuando Estados Unidos y Francia anunciaron una propuesta de cese el fuego entre Israel y Hezbollah durante 21 días. Según una agencia local, este jueves una nueva ola de ataques aéreos sacudió al Líbano. Por todo esto vamos a saludar en Haifa, Israel, a Saleh Merghi, que tiene más detalles de esta información. Sal, bienvenido. Hola Nacho, ¿qué tal desde Haifa? Pues efectivamente, el primer ministro israelí ha desmentido las informaciones sobre una tregua inminente de 21 días entre Israel y Hezbollah. Es más, ha dicho que la política suya, lo ha dicho al aterrizar en Nueva York, que su política es golpear, seguir golpeando a Hezbollah, es la orden que ha dado, y de hecho se ha referido al último ataque aéreo selectivo en el barrio de Tajía, en el feudo de Hezbollah, cuando ha dicho que ha aprobado desde el avión la operación contra Mohamed Surur, que es el jefe o era el jefe de la división aérea de Hezbollah. Y pues Netanyahu, seguramente por la presión interna tanto de las localidades fronterizas del norte como de su propio partido y gobierno, ha hecho un paso atrás y ha afirmado que en esos momentos no hay ningún tipo de negociación hacia una tregua y continúa la escalada con Hezbollah, con bombardeos en el Líbano, tanto en el sur como por primera vez en la frontera entre Líbano y Siria, porque ahí Israel cree que es donde entran seguramente armas desde el Líbano. Al mismo tiempo, aquí en Israel, en la frontera, sigue el despliegue masivo de soldados a la espera de la luz verde del gobierno para lanzar una ofensiva terrestre en el sur del Líbano. Nacho. Bien. Te quiero preguntar, aprovechando que estás allí en Haifa, esto es en el norte de Israel, ciudad portuaria muy pero muy importante, ¿cómo está la situación allí? ¿Qué se está viviendo en estas horas? Pues esta mañana hemos podido ver desde Haifa la interceptación de varios cohetes, pero eran lanzados no contra Haifa, sino contra el norte de esta ciudad portuaria, contra las zonas de, diríamos, Naharía, más al norte, más cerca de la frontera. Hoy no hubo sirenas en esta ciudad, pero se nota el ambiente, las calles, este paseo marítimo está prácticamente vacío y realmente recuerda a los días de la guerra del 2006, cuando esta ciudad era el principal objetivo del grupo de Hassan Nasrallah. En esos momentos, Haifa está a la espera de si esto va hacia un acuerdo o, como parece, hacia un deterioro de la situación con más golpes mutuos, sobre todo golpes de Israel a Hezbollah. Pero aquí en Haifa son conscientes que el grupo de Nasrallah aún tiene miles de misiles y proyectiles capaces de impactar en esta ciudad, que Nacho es la tercera ciudad más importante de Israel. Bien. Vamos a ir actualizando lo que pasa allí. Saleh Merghi, insisto, desde Haifa, novedades por supuesto al caer y las narraremos como corresponde. Después de eso, la enviada de Estados Unidos, Deborah Lipstadt, para combatir el antisemitismo, una historiadora que ha escrito sobre el Holocausto, publicó un mensaje que ya lo mencionaba usted por nombre propio. Y ese mensaje de la embajadora Lipstadt decía: la continuada retórica del presidente colombiano Gustavo Petro normaliza el antisemitismo. No lo podemos aceptar, no lo podemos tolerar. Debemos condenar estas narrativas hirientes. Usted le respondió a ella describiéndole bíblicamente que eran los semitas, pero ella no lo calificó a usted de antisemita, sino su retórica. ¿No cree usted que su retórica... Pero ¿cuál es la diferencia entre, pues por lo menos en mí no existe, entre lo que pienso y lo que digo? En otro tipo de políticos es posible que la política correcta, como la llaman, establezca una separación entre el pensar y el decir. Pero eso no está en mí. La palabra semita se refiere a la Biblia, no es un concepto sociológico, digamos, objetivo, sino una referencia al libro de la Biblia y por tanto a la genealogía que ahí establece, en donde aparece Sem, mucho antes que los dos pueblos se separaran de acuerdo a la Biblia, ¿cierto? Israel e Ismael.
Y de esa manera, solamente siguiendo la lógica de la Biblia, eso puede ser cuestionado, no lo critico, semitas son los dos pueblos. Gabriel Boric en su discurso decía que no lo iban a poner a escoger entre Hamas e Israel, condenó las violaciones de derechos humanos, pidió la liberación de los secuestrados. ¿Es la retórica más que el mensaje, más que la preocupación? Algunos consideran que, por lo menos la embajadora Lipstadt, que hizo unos comentarios desafortunados sobre estos ataques de Israel, que no ha aceptado con buscapersonas o vipers en el Líbano, pero que la forma en que usted lo plantea no ayuda a buscar una solución. Bueno, la solución estaba antes, se ha destruido, que eran los dos estados, un proceso de paz. Los protagonistas de ese proceso, o está muerto Yasser Arafat, digamos que por muerte natural, hay dudas de ello, y Yitzhak Rabin, que fue asesinado por un ciudadano israelí en Israel, siendo él israelí. Es una lucha interna política entre facciones, yo voy a llamar una democrática, progresista, que siempre ha existido en el mundo judío, que no necesariamente el mundo israelí, y una tendencia fundamentalista, cuando se confunde religión con política, que no se da exclusivamente en el medio árabe, que se da, sino también en el medio judío, que es lo que se denomina el sionismo, como también en nuestro medio cristiano. Usted ha tenido casos en Colombia de fundamentalismo y también hay casos en los Estados Unidos muy fuertes, donde se confunde la religión con la política y no hay una separación laica de la política. Sabedores nosotros que en política, cuando se gobierna una región, una ciudad, un país, hay diversas tendencias religiosas. Por eso lo más sabio que construyó la humanidad recientemente es la libertad de cultos, para evitar precisamente que un poder político, usando una religión, avasalle los demás y nos volvamos a los tiempos de las cruzadas. Pues bien, en este caso específico hay una tendencia fundamentalista en Israel y hay una tendencia fundamentalista en el mundo musulmán. Tendencias que pueden hacerse al poder político. En el caso de Israel, pensar que Israel es el pueblo elegido de Dios y que por tanto su Estado puede avasallar los demás pueblos del mundo usando versículos de la Biblia. Lo que estamos viviendo es eso. En la mentalidad del soldado israelí está el que es el pueblo elegido de Dios y que por tanto lo que está desarrollando, que nosotros consideramos es un genocidio, la muerte de menores de edad, etcétera, tiene una orden divina. Eso, digamos, también sucede en los Estados Unidos. El apoyo en los Estados Unidos de ciertos sectores de la opinión y de la religión, que en este caso es cristiana, a Israel tiene que ver con una lectura textual de la Biblia y su traslado inmediato a la política, sin mirar que los niños que están muriendo en Gaza, como lo dije en mi discurso, son los niños del pueblo elegido de Dios, si lo ponemos en esos términos. No hay un pueblo elegido, toda la humanidad es la elegida. Si usted es religioso o no, porque yo soy presidente de una república pluralista en materia religiosa, la humanidad es la que tiene que verse como el centro del derecho internacional humanitario, del mirar político sobre el conjunto del planeta, independientemente de qué religión o ninguna religión tengas. Y desde esa perspectiva lo que está ocasionándose en Gaza es un genocidio y ahora una ocupación militar sobre toda la región, que parece ser el deseo de Netanyahu. Y en esto también quiero ser claro, yo critico a Netanyahu. Y hay que separar a Netanyahu y su gobierno, que en mi opinión es genocida y criminal, del Estado de Israel y de la sociedad israelí, incluido el pueblo judío, que es el judaísmo, una religión que debe gozar de la libertad y el respeto como cualquier otra. Y donde hay un debate sobre la política de Estado de Netanyahu. Y tal vez el énfasis de la pregunta es en echar todo en un mismo saco y en la percepción en que usted generaliza a Israel y a los judíos en una sola línea. No, jamás, busquen una sola frase.
dicha o escrita mía que ponga yo la palabra judío, ¿no? En eso soy claro. Y yo he estudiado, digamos, en el tema de la Segunda Guerra Mundial y sus antecedentes, el ascenso del fascismo. ¿Por qué he estudiado el ascenso del fascismo en Europa? Porque hay un ascenso del fascismo en América Latina. Pues nosotros hemos sido víctimas de eso. Yo personalmente he sido víctima de ese tipo de concepciones totalitarias de extrema derecha en mi país. Nosotros vivimos un genocidio. Cuando empiezas a contar el número de muertos y estas cifras, entonces quién mata más, quién, etcétera, con la Comisión de la Verdad sobre Colombia, obtienes que si cuentas desde el 9 de abril del 48, una fecha mítica, hay 700,000 muertos asesinados en el país por razones políticas que se van transformando en nuestra actual violencia, que es por razones que tienen que ver con la guerra contra las drogas. 700,000. Eso es un genocidio. Y si lo miras ya no existe el concepto, porque la Corte Penal Internacional lo rechazó, pero el de Estatuto de Roma lo rechazó. Pero en Colombia hubo un genocidio político. Por lo menos el primero contra el gaitanismo, que fue extirpado a sangre y fuego del país, el gaitanismo liberal. Y después lo puede usted observar en la Unión Patriótica, a la izquierda, un partido completo, 5,000 militantes asesinados por ser militantes de la Unión Patriótica. Los genocidios son producto de un criminal en el poder. Un genocidio no se hace por un criminal en la calle, es imposible. Un delincuente común, por muy bárbaro que sea, no logra desencadenar un genocidio. El genocidio es el producto de criminales en el poder.